Hola, buenas noches. La pasada semana fallecía uno de los cofrades más importantes para entender las cofradías y hermandades tal y como están hoy, tal y como son hoy, y la Semana Santa de Málaga tal y como la entendemos hoy. Un vínculo pollínico importantísimo, cambió muchas cosas en esa cofradía durante unas cuantas momentos que vivió como hermano mayor, y en la agrupación de cofradía pues abrió las ventanas y las puertas de esta institución a voces nuevas, a nuevas formas de hacer y nuevas formas de definir la Semana Santa tal y como la conocemos desde los 90 hasta nuestros días. Hoy hablaremos largo y tendido porque creemos que merece ese momento y más. Jesús Saborido será después, cuando nos encarguemos junto a otros amigos de hablar de la figura de Jesús como cofrade de la Pollínica, como presidente de la agrupación y como pregonero, que lo fue además con un pregón valiente, muy valiente, en el año 1978 del siglo pasado, siendo muy, muy joven. Hablaremos después con más compañeros de Jesús. Ahora vamos a hablar, para comenzar, buenas noches, Raquel Feijó. Buenas noches. Estaba ahí, ya. Es que cuesta. Esto de la vacuna. Bueno, buenas noches, Fran Morales de Mora. Buenas noches, ¿qué tal? Lo dejó totalmente aniquilado, ¿no? Porque además habíamos estado con él como... Sí, esta temporada hemos estado varias veces con él, vía Skype. Vía Skype, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchísimo y costó, no por ser, digamos, esperada, porque sabíamos que estaba malito, nos ha costado mucho porque es que era de la casa, era como de la familia. Era guión, sin duda alguna. No, te da la sensación, eso lo comentábamos en redes sociales, que nos quedaban muchas más conversaciones con él. Quedaban muchos temas de los que hablar, porque además que era un hombre que tenía una opinión muy firme, decía lo que pensaba realmente, y además que era muy clarificador, te aportaba muchas cosas. Y eso hoy en día, con imagen en el ámbito cofrade, es difícil de encontrarlo, la verdad. Y un hombre además que se adelantó su tiempo en muchas cosas. En su cofradía, sí, que la puso de una manera privilegiada. Yo recuerdo a Pollínica salir por las tardes y él llega y la pasa por la mañana con una dignidad maravillosa. Él aporta además dentro de la agrupación, entre todas muchas cosas, a la agrupación de cofradías. Celebra el 75 aniversario por todo lo alto de la agrupación de cofradías. Y a la Reina de los Cielos, también es obra de Jesús. Él decía, y lo comentábamos aquí con él, que en una entrevista del guión de la época, cuando apareció la imagen de la Reina de los Cielos, él me decía a mí, y lo corroboró aquí, que si tenía el Señor a su madre durante la pasión y muerte, ¿por qué no iba a estar la madre en la resurrección, ¿no? Y él dice, ¿te acuerdas de eso? Y la verdad es que con él hemos aprendido mucho. No solo a través de las diferentes entrevistas, sino cada año cuando llegaba la Semana Santa y lo llamábamos para que retransmitiera con nosotros, allá que acudía, estuviera como estuviera. Lo recordaremos porque creo que nos lo merecemos todos especialmente, recordar la figura de Jesús. Ha aparecido un libro, vamos a hablar de un libro que ha aparecido sobre el crujir de los varales, es como se llama, habla del trono, de los hombres de trono, de los mayordomos, del devenir a través de la historia del trono, esa cosa tan característica y malagueña, ¿no? Lo ha escrito José Miguel López. Buenas noches, José Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo surge este crujir de los varales? ¿Cómo te viene la cosa de hacerlo? Me viene a raíz del fallecimiento de mi padre, y a la semana de morir mi padre, pues me puse a escribir, digamos, para no caer, digamos, en una depresión, y cuando me di cuenta tenía escrito 50 folios, y ya digo, bueno, pues ya sigo. Porque tú has sido hombre de trono. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Yo soy hombre de trono de muchas cofradías, pero soy hombre de trono de la Esperanza y de la Virgen del Carmen. ¿Y cómo? Porque claro, el libro se divide en varios capítulos. ¿Cómo decides los capítulos y qué forma le das?
Bueno, el planteamiento es el siguiente. Primero, lo que es el trono en sí, todo lo que es el trono técnicamente, físicamente, porque el libro es la técnica, la física y la humana, las tres partes que rodean el trono, ¿no? Entonces, el primer capítulo es el trono en sí, físicamente. El segundo capítulo es dedicado al hombre de trono, es decir, al que lo lleva y todo lo que le rodea, y ya la última parte son los capataces y los mayordomos. Con entrevistas, creo, ¿no? Sí, sí, con entrevistas y todo. ¿Hay mucha diferencia entre los capataces que actualmente conocemos y los capataces de épocas anteriores? Sí, sí hay diferencia. Antiguamente eran más espontáneos. Eran los capataces un poco más espontáneos. Hoy día hay mucha técnica, hay mucho, hay ensayos, digamos, se ha depurado mucho lo que es la técnica, ¿no? de mandar o de... Pero trabajo hay tanto en los antiguos como en los nuevos. Sí, claro. Lo que pasa es que los antiguos era todo un día. Y como decía Bigote Pana, yo te echo la moneda al aire, si sale cara, disfrutas, si sale cruz, trabaja. Y eso es lo que hay. ¿Cómo llegas a ese conocimiento tan técnico y de lo que es el trono? Por muchos años, es decir, yo empecé a sacar trono con 6 o 7 años allí en mi pueblo, allí en Mija, y tengo ya 51 y 23 tronos en mi espalda, ¿no? Y haber aprendido de mucha gente, ¿no? Haber aprendido de la gente buena, de todos los compañeros que he tenido, de muchas generaciones de hombres de trono que he conocido a lo largo de mi vida, y haber aprendido de muchos de ellos, ¿no? Es decir, Manolo Picasso, que en paz descanse, o haber aprendido de Julio, haber aprendido de la gente antigua de Pasión, ¿no? Que es donde empecé, digamos, en Málaga a llevar trono ya con 19 años, aunque digamos, antes ya sacaba La Pastora, El Corazón de Jesús. Sí, son muchos años de varar, ¿no? Sufriendo, porque digamos, en aquella época, en aquellos tiempos, nadie te enseñaba, te tenías que buscar la vida para aprender. Y el libro está hecho para que la juventud y la gente de ahora aprenda lo que yo aprendí y lo que me costó mucho tiempo aprender. Se aprende desde la experiencia, pero también desde el conocimiento de otros hombres de trono y de los mayordomos. Claro, yo me acuerdo que yo me he tirado años y años y años detrás de Juanma viendo lo que hacía y cómo lo hacía. O al lado de Julio, o al lado de Agustín, o al lado de aquella cuadrilla de los años 90, ¿no? De Salvador Oliver, de los hermanos Nava, de ver tronos. Es que hay que ver muchos tronos, ¿eh? Hay que ponerte al lado de todos los capataces y ver lo que hace, cómo lo hace, por aquí, por allí, y empaparte, ¿no? Y en esto de los capataces, es como el dicho de cada maestrillo tiene su librillo. Claro. Cada uno tiene su técnica. Claro, cada uno, digamos, manda o dirige diferente. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, Juanma impuso aquello del medio pasito. Cuando en Málaga se han dado siempre para adelante,
han dado siempre andar para adelante, y a paso largo o a paso corto, pero Juanma, por ejemplo, puso una forma de dar las curvas, o una forma de andar que es el medio pasito, ¿no? Eso viene de él. Y la convivencia de los, por ir acabando, porque tenemos una llamada telefónica ahora, la convivencia de los hombres de tenor a lo largo de los años, es decir, antes se veían de año en año prácticamente, salvo que crearan algún grupo. Hoy en día parece que hay más convivencia en tanto en cuanto, quizá por los ensayos y por otra serie de cosas, se ven más los hombres de tenor que de una Semana Santa a otra. Claro, es que ahora hay más unión. Ahora, digamos, el hombre de trono es hermano de la cofradía, el hombre de trono forma un grupo, la gente del manto, la gente de la cabeza, o incluso ahora... Submarino, ¿no? El submarino, ¿no? Que está muy de moda ahora, el submarino, aunque los submarinos llevan en Málaga 50 años o más. Pero es la unión y la amistad, sobre todo la amistad creada alrededor de la devoción a lo que es la imagen, alrededor del trabajo debajo del varal, y la unión y la convivencia, que aunque tú estés 5 horas o 6 horas debajo llevando el trono, después, digamos, esto se extrapola, digamos, al diario. Es decir, a vernos en un bar, a tomar copa, o a hablar del trono, o a hablar de tu vivencia y compartir. Cosa que antiguamente no existía, porque el hombre de trono se dedicaba a su trabajo y después se iba cada uno a su trabajo particular y a su vida. Hay un antes, por terminar ya, hay un antes y un después del paso de los hombres de trono antiguamente, que eran los pagados, a hombres de trono ya hermanos, ¿o no? ¿O alguna diferencia? Hombre, la diferencia es que hoy día el hombre de trono es devoción pura. Antiguamente era por trabajo y por ganar dinero, y pocos, digamos, yo he conocido pagados antiguos que se hicieron hermanos de la cofradía cuando ya terminó la época y el tiempo del pagado, que fueron hermanos, ¿no? Como por ejemplo Manolo Picasso, como por ejemplo Víctor, como Julio Torre, que eran pagados antiguos de cuadrillas legendarias de Málaga, y terminaron sus días como hombre de trono como hermanos, por devoción, es decir. Bueno, el libro El Crujir de los Varales ya está a la venta. ¿Dónde se va a adquirir? En la Esperanza, en la Casa Hermandad de la Esperanza. En la Chicofradía del Paso y la Esperanza, o sea, en el mismo centro de Málaga. Sí, sí. Muy bien, pues ya tendremos ocasión de seguir desgranando más cosas de un libro interesantísimo. Gracias por estar hoy en Guión. Vale. Y continuamos. Decíamos que tenemos una llamada, no va a poder, por cuestiones de que no viene a cuento en la parte en la que vamos a dedicarla a Jesús ha morido al completo, y sí queríamos tenerlo en el programa, y lo tenemos vía telefónica al presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia. Buenas noches. Buenas noches, Rafa, alegro de oírte. Decía yo al principio del programa, presidente, que para los más contemporáneos, les decía que el de entender cómo son ahora cofradías y hermandades y cómo es la Semana Santa de Málaga tiene que ver mucho con ese paso que se da a través de la figura de Jesús. Se ha morido en su cofradía primero y después en la agrupación. Pues sí, Rafa, Jesús Saborido, de esas personas esos prohombres, ¿no? que tanto han influido en la historia de la Semana Santa y que han permitido
gracias a Dios tenemos hoy, y fruto pues de su generosidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que la Semana Santa es fruto de la generosidad de muchísimas personas. Hay personajes cuya impronta pues ha tenido más recorrido, entre ellos pues está Jesús, y bueno, su ausencia pues nos ha dejado un poco huérfanos, pero luego por otro lado también con la serenidad de saber que yo creo que Jesús se ha sentido querido y mimado por el mundo cofrade, tanto por su cofradía como en la propia agrupación de cofradías. Sobre todo estos últimos años hemos tenido la oportunidad de tenerlo muy cerca. Siempre se le ha tratado con el respeto que se merece, pues como ese hermano mayor, el pregonero, medalla de oro, hermano mayor de Pollinica. Son tantas cosas las que hay alrededor de él, pero que lo importante era su persona y su figura, como padre de familia, toda su familia en torno a él y todo, que lo queríamos mucho. Y bueno, pero el hecho de que su hija fuera pregonera también ha servido pues para que lo tuviéramos cerca y disfrutáramos mucho de él, de la familia. Porque sin duda alguna, los que llevamos ya unos cuantos trienios en esto de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Málaga, cabe recordar que con la llegada a la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jesús, se abre la puerta a otras voces como Jesús Castellano, por ejemplo, Carlos Manuel Álvarez, Rafael Recio Pipo y un Federico Fernández Basurte, es decir, una serie de gente que dan otra impronta a la propia agrupación y a la Semana Santa. Así es, y Jesús fue el que abrió esas puertas, ¿no? Con su famoso pregón de los años 70, en pleno proceso de transición, ¿no? Que veníamos de una dictadura, llegamos a una democracia en ese proceso de transición con una Semana Santa que estaba pues más propia de tiempos antiguos, y cómo él ayuda en esa transición en consonancia con la evolución de la sociedad a adaptar a la Semana Santa, y que todas estas personas, estas figuras que luego se han convertido también en prohombres, ahora de Jesús Castellano, ¿no? que figura, ¿no? Cómo él abrió la puerta pues a que voces críticas y personas que con absoluta libertad pudieran entrar en el mundo cofrade, opinar y ayudar a mejorarlo. Y gracias a esas voces, a saber escuchar, porque yo creo que Jesús tenía un temperamento, evidentemente, pero es un hombre que con una inteligencia de saber escuchar y saber dar su sitio a las personas, y gracias a ese dar su sitio se formalizó más o menos, con algunos matices evidentemente, la Semana Santa tal y como la conocemos ahora, es decir, del 90 y tantos hasta aquí ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho gracias a todas las cofradías, cada una con su empeño y con su puesta en marcha, pero particularmente la función de la agrupación y de los hombres y mujeres que aterrizaron con Jesús en la agrupación en aquel tiempo ayudó bastante a recrear una Semana Santa y una convivencia entre cofrades diferente, viniendo de donde veníamos. Así es. Ahora que estamos analizando la historia de la agrupación desde su fundación, vemos cómo los años siguientes, las décadas siguientes lo diseñan las generaciones anteriores, ¿no? Y lo que nosotros ahora mismo tenemos es el fruto del trabajo de los anteriores presidentes, de tantas y tantas personas que ellos le abrieron la posibilidad de colaborar y participar, y que también de oficio participaron en el diseño de la Semana Santa. Y bueno, como tú decías, que nosotros hemos vivido la Semana Santa de los años 80, 90 y 2000, lo que tenemos ahora mismo yo creo que era un poco la aspiración que teníamos en los años 80, finales de los 70, de algo muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso se hizo, y quienes pusieron la base fue de manera muy importante Jesús Saborido, por supuesto que con muchísimas otras personas, ¿no? Pero su figura yo creo que fue clave para ese aperturismo, para, bueno, sobre todo esa figura con tanto carisma, que decía lo que pensaba y que ayudaba pues a remover conciencia y a ser autocrítico. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho a mejorar. Presidente, te va a hablar ahora Fran Morladera. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Es un tiempo difícil para celebrar cualquier tipo de acto, pero ¿se tiene pensado de alguna forma homenajear la figura de Jesús Saborido? Bueno, ahora mismo la semana que viene vamos a tener una junta de gobierno, lo pondremos sobre la mesa de qué tipo de homenaje podemos hacer, porque evidentemente es una persona muy emblemática en la Semana Santa de Málaga, y por lo tanto algún recuerdo tendremos que tener, independientemente, por supuesto, de su misa funeral, y algún detalle tenemos que tenerlo, tendremos que hablarlo con la familia, tenemos que sopesarlo, pero evidentemente su ausencia es algo que nos ha marcado, y yo creo que debe de quedar algo de recuerdo de cara al futuro.
Lo decías tú anteriormente, lo comentamos, ya por ir terminando porque creo que tienes otros asuntos y te agradecemos que hayas abierto espacio para hablar con nosotros. Esa bocanada de aire fresco que dio en 1978, un año muy difícil, muy complicado, de transiciones y tal, con un pregón joven, porque era un Jesús Saborido, un joven, un hombre que venía de militancia progresista, y dio un pregón que, bueno, a más de uno se le abrieron las carnes. Pues sí, fijar que los años eran tan difíciles. Yo creo recordar que mi tío Pepe entonces era presidente en los años 70 y algo, y él mismo terminó dando el pregón, pues porque la situación que había tanto a nivel del país como a nivel de los cofradías era muy complicado, ¿no? Cuento lo de tu tío, porque vamos, a mí lo ha contado muchas veces cuando ha estado conmigo en tantos programas y en tantas Semanas Santas. Uña y carne, habéis sí, sido. dice, no, es que me van a poner a un cura, y antes de que me pongan un cura, me propuse yo siendo presidente de la agrupación, de pregonero, ¿no? Así fue, ¿no? Así fue. Y es verdad, porque eran unos años muy difíciles, y es verdad que lo que hizo Jesús y tantas otras personas en esos momentos, pues ayudaron mucho a la Semana Santa, pues pasamos unos años, muchas veces cuando se habla de la Semana Santa hay que mirar la historia, ¿no? Lo que pasamos en los años 30 como consecuencia de los sucesos de los años 30, las quemas de iglesia y demás, los años 70, la transición donde la sociedad cambia y se produce una desafectación del mundo cofrade, pues figuras como la de Jesús y otros tantos son los que han ayudado pues a que en los años 80 pues otra vez nos reengancháramos, en los años 90 tuviéramos esplendor y en el 2000 y que Dios quiera que durante muchos años sigamos así. Bueno, decía Pepe Atencia, tu tío, lo del cura no porque fuese un cura pregonero, sino porque por el cura que iba a ser. No por la figura del cura en sí, sino por el figura del cura que iban a imponerle, por eso iba. Pablo, luego seguimos recordando a Jesús aquí en Guión. Gracias por hacer un hueco en tu agenda y seguimos hablando de Jesús en unos minutos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. ¿Dónde nos vamos? Pues creo que como agenda. vamos justito, no sé si vamos a pasar a la agenda, te lo va a decir ahora nuestro compañero, o nos vamos a Publi. Agenda o Publi, lo que me digan Publi, pues lo ha dicho nuestro Dios en el programa, que es el realizador. Pausa, publicidad y volvemos con la agenda de Antequera, la agenda de Vélez Málaga y ya todo lo que resta del programa dedicado a Jesús Saborido. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes aquí en 101 en Guión, el programa decano de la información de Semana Santa de Cofradías y Hermandades. Vamos a ir en la parte en el bloque que tenemos ahora y en el siguiente lo dedicaremos a seguir hablando de la figura de Jesús Saborido. Pero antes vamos a irnos a dos agendas que siempre van a estar ligadas a este programa y que nos refrescan un poco el que hay más allá de Málaga. Allá de Málaga está Antequera, está Vélez, hay muchos otros sitios, pero tienen una vida bastante importante en cuanto a actividades de cofradías y hermandades. Vamos primero a la agenda que nos preparan desde el programa Hermanaco de 101 Antequera. Adelante, compañero. Muy buenas noches, compañeros. Desde aquí, desde 101 Televisión Antequera, desde nuestro programa de Hermanaco, ya hemos también iniciado el calendario de actividades de las Hermandades de Gloria, un calendario que la semana pasada nos daba cita el pasado fin de semana en la iglesia de San Juan. El pasado sábado tuvo lugar el tradicional traslado del Señor de la Salud y de las Aguas, patrón de Antequera. Este año sin besapié, sin bajada pública, se realizó de forma privada anterior a que el templo abriera las puertas, que como pueden ver, voluntarios de Protección Civil allí se encontraban a las puertas de este templo para controlar el aforo y que todas las medidas preventivas sanitarias se llevaran a cabo. El Señor de la Salud y de las Aguas guardaba en el pórtico de este templo a todo aquel devoto y persona que entraba. Y posteriormente miembros de la hermandad se encargaban, como pueden ver en estas imágenes, de portar al Cristo de la Salud y de las Aguas a hombros hasta el altar mayor del templo, un traslado claustral que el pasado año no se pudo llevar a cabo debido al confinamiento y al estado en el que nos encontrábamos de pandemia, pero que este año ya sí se ha podido recuperar con esas medidas preventivas. Una vez el Cristo ya ubicado en el altar mayor de este templo de la iglesia de San Juan, a partir del próximo sábado se van a llevar a cabo las novenas. Son 2
del 1 al 9 y del 10 al 18, en un horario ininterrumpido. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche se puede visitar este templo para realizar el ejercicio de la novena, y cada día a las 7:30 de la tarde se va a llevar a cabo una celebración de la Eucaristía que cada día pues dedican también gremios de nuestra ciudad. De esta forma pues son 18 días de cultos que luego culminarán con la función principal y también el traslado de regreso. Este año no habrá procesión, como es de lógica debido a la pandemia, pero sí que se recupera esas 2 novenas, esa peregrinación que el pueblo de Antequera y de la comarca desarrollan durante el mes de mayo hasta este templo de la parte histórica de nuestra ciudad, del barrio de San Juan. Le iremos contando, bueno, aquí ven cómo se iba posicionando ya el Cristo de la Salud de las Aguas y ese momento ya tradicional y devocional de la subida hasta su altar, el cual visitaremos en los próximos días y les mostraremos en próximos programas para que puedan comprobar cómo Antequera pues le lleva ofrenda floral y le reza a este Cristo, que se cumplió la tradición, y el día que se trasladó pues nos llegó la borrasca Lola y llovió. Y también este pasado fin de semana el tiempo de glorias comenzaba de manera oficial con el pregón de este periodo, un pregón que llevó a cabo la Asociación Juvenil La Citarilla por segundo año. El año pasado no se pudo desarrollar, así que recuperaban este acto con su pregonero escogido para el año pasado por Carlos Montes. Fue en la iglesia del Carmen, exponente del barroco de nuestra provincia, y como pueden ver, pues todas las hermandades y asociaciones de gloria quisieron estar presentes en este acto, pues acercando su banderín, su estandarte o alguna que otra cornucopia. Carlos, que fue muy sentimental, muy emocional su pregón, y que van a poderlo comprobar a través de nuestras redes sociales, también a través de Hermanaco. Esta semana algunos de los fragmentos de este pregón que ha exaltado ya este tiempo de gloria en Antequera. Y la agenda continúa. Este próximo fin de semana pues se celebra la festividad de la Virgen de la Veracruz, titular mariana de la Archicofradía de los Estudiantes. Han preparado un amplio programa de cultos y actividades. El sábado habrá apertura desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con ofrenda floral, rezo del Vía Lucis y también del Regina Cheli, así como entregarán los premios del primer concurso de dibujo relacionados con esa actividad entrañable de los tronos chicos que este año tampoco se ha podido desarrollar. El sábado también habrá veneración en horario de mañana y de tarde, y el domingo la función principal a las 8 de la tarde en la iglesia de San Francisco. Pero es que también este próximo domingo en la iglesia de la Trinidad se va a presentar el cartel del 300 aniversario de la llegada del Señor del Rescate a Antequera. Será a partir de la 1 de la tarde. Un fin de semana que también va a estar protagonizado por las Cruces de Mayo, concurso organizado por el Ayuntamiento de Antequera, que llega a su 28ª edición y que para esta ocasión, tras un año de stand-by debido a la pandemia, pues más de una veintena de cruces se van a poder visitar durante el sábado y el domingo en horario de mañana y de tarde, teniendo pues también en cuenta que hay una de esas categorías que es la de entidades y cofradías, entidades religiosas y cofradías, de las cuales pues muchas cofradías de nuestra ciudad pues también se suman instalando su cruz de mayo. Algunas de ellas os mostraremos en nuestro próximo programa. Yo ya me despido, compañeros, os paso de nuevo la conexión para seguir analizando la actualidad cofrade de esta semana. Bien, muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima semana. Rápidamente nos vamos con la agenda de Vélez Málaga, de la Axarquía. Estas son las cosas que se han hecho o se van a hacer en los próximos días allí. Buenas noches, compañeros. Desde Vélez Málaga, la capital de la comarca de la Axarquía, pues ya concluimos este mes de abril, con el que podemos ver en imágenes actualmente lo que es la función de la Virgen de la Cabeza, que hemos tenido pues la gentileza de poder contar con su gente, conocer un poquito más sobre sus cultos y además ofreceros estas imágenes como un poco de adelanto a realmente lo que vamos a poder ver a partir de la semana que viene.
Pero este primer mes de mayo que vamos a tener con vosotros, pues realmente vamos a poder visitar diferentes localidades de la Axarquía, en el que, por ejemplo, este viernes 30 de abril lo visitaremos al Santo Cristo de la Banda Verde, que es de la localidad de Almáchar, donde podremos asistir al repique de campanas y disparo de cohetes y también a la ofrenda floral del Santo Cristo. El sábado asistiremos a la localidad de Río Gordo, donde ocurrirá la Santa Misa despedida en honor y veneración de nuestra amantísima patrona y alcaldesa perpetua, la Nuestra Señora de Gracia, en el que también podremos conocer pues un poco su tradición y su gente. El domingo podremos visitar a la Archicofradía de la Santa Veracruz, nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima Esperanza, que tendrá la función principal de instituto en honor a la invención de la Santa Cruz. Y además, para concluir, este mes de mayo será el mes de María, y en Vélez Málaga pues eso significa la Virgen de los Remedios Coronada, en el que podemos asistir diariamente a las 7 de la tarde en el rezo del Santo Rosario. A las 7:30 de la tarde será el oficio de la Santa Misa en el Cerro de San Cristóbal, en el Cerro de los Remedios, donde además el día 11, que se conmemorará el aniversario de la coronación canónica, y el 31 de mayo, donde todos los beleños y beleñas podrán pasar bajo el manto de Nuestra Señora de los Remedios Coronada. Pues muchas gracias a Héctor por esa agenda de la Axarquía. No paran, ¿eh? No, aquí menos nosotros, todo el mundo hace cosas. No sé yo. Bueno, vamos a centrarnos en lo que decíamos desde el principio en el programa guión, a seguir hablando, a dedicarle un tiempo, todo el tiempo que nos queda de programa, a la imagen de Jesús Saborido. José María de las Peñas, buenas noches. Federico Fernández Basurte, buenas noches. Buenas noches. Yo decía, si me dejan los compañeros que por aquí me cuentan hasta lo que no me tienen que contar. Yo decía antes, hablando con el actual presidente de la agrupación de cofradías, que en la impronta de Jesús, en la entrada de la agrupación de cofradías, se producen varias cosas y varios significados que podemos ir analizando. Pero uno de los que yo hacía especial hincapié es que se abrió las ventanas y las puertas a otras voces, a otra gente. Te nombraba a ti precisamente, a Jesús Castellano, a Clemente Solo de Zaldívar, que luego sería presidente, a Pipo y a mucha gente más que dieron otro aire a la agrupación y por mor de eso también otro aire a la Semana Santa que vemos ahora, ¿no? Yo soy la muestra porque yo no era ni siquiera hermano mayor de mi cofradía, era el secretario, tenía 24 añitos todavía y él, recién llegado a la presidencia, me ofreció la dirección de la Saeta, sin que yo hubiera tenido una experiencia previa de nada, ni nada. Conocerme él a través de 4 cositas que había escrito en la Saeta del año anterior, por personas que nos conocieran a los dos y las referencias que tuvieran, y me dio una confianza tremenda. Y a partir de ahí entré yo a trabajar en la agrupación, y eso siendo joven, muy joven, él me abrió la posibilidad de compartir las reuniones de la permanente cuando todavía ni siquiera era hermano mayor y no tenía todavía un cargo en la agrupación, y él me puso en igualdad a otras personas de su equipo, y a partir de ahí pues me fue dando otras responsabilidades, pero no, yo soy la muestra. Y además la valentía, porque yo creo que fue así, de incluso voces críticas de la época. Si Jesús Castellano es un hombre que no se callaba, lógicamente, porque además tenía el peso de muchas razones para no callarse. Y otros tantos los acogió también, y eso es
dice bastante de la figura, ¿no?, de Jesús. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además él traía una base muy importante, que era de su propia cofradía. A la que le dio la vuelta, ¿eh? A la que le dio la vuelta. Es decir, que él cuando llega en el año 91 a la agrupación de cofradías, llevaba, como presidente de la agrupación, llevaba una base importante, ya no como se habrá comentado de que llega de niño con 6 años, pero claro, él hay que citar que con 12 años, don Francisco Tremiño lo nombra diputado, con 12 años. Con 17 es mayordomo de trono. Es el primer mayordomo más joven que creemos que ha asistido dentro de las cofradías. Y así sucesivamente en puesto, es decir, hasta que llega hermano mayor. Una vez que llega a la agrupación, después de ese pregón tan importante que dio, es decir, él llevaba una base cofrade muy importante para enfrentar una agrupación a un reto nuevo, que podríamos decir que es el hombre que entró en una transición de un paso de un régimen a otro en una situación muy complicada. Yo creo que el presidente de la agrupación lo comentaba antes de los años 70, y la base que él llevaba, como decía Fede, que contó yo mi experiencia con Jesús, es que también Fede hubo un tiempo, por circunstancias, que Fede se hizo responsable del archivo histórico, en el cual yo con Jesús me dijo, oye, pues mira, te voy a presentar a Fede, que yo creo que fue cuando nos conocimos. Y bueno, yo creo que creamos allí un equipo durante un año aproximadamente que tú compaginabas con el tema de la saeta. Eso es lo que iba a preguntar, porque vosotros os unisteis allí, Sí. o sea, os En unisteis, unión, archivo y trabajasteis mucho, archivo. erais equipo. Sí. Además, cuando estaba de novio con Marina, digo, por citarlo tal y que igual, creamos un ambiente de, bueno, José Luis, Salvador de los Reyes, Andrés Camino, que también, y ya, bueno, pues una vez ya que ya pasó el tiempo, ya volvió de nuevo Lola Carrera y Trini García Herrera, entonces ya Fede hizo otras ocupaciones, ¿no? Pero vaya, yo mi experiencia, Jesús Saborido, digamos, el paso que me dio allí era conocer a Fede. Una media de edad ayudar. de 24... ¿Era jovencito? Pues sí, entre los 20 y los 30 Sí, nos más o menos, moveríamos. los que hemos aquellos pasado los tiempos- 60 más o menos, pues sí, más o menos. En aquellos tiempos era Sí, sí, una éramos cosa todos muy jóvenes. rompedora. Y además lo que nos permitía él era eso, generar equipos, crear equipos, trabajar allí con libertad Con libertad y además hacer de San trabajando. Julián también una casa viva, porque íbamos, pues, si no a diario, casi. Casi, ¿Un casi, principio casi. de profesionalización? De profesionalización. De lo que se trabajaba dentro de la agrupación con referencia a lo que había. Un afán de organización, de coordinación, de establecer las áreas, de darle a cada una su espacio. Es verdad que las cosas han cambiado mucho y la propia casa físicamente ha cambiado mucho. Pero él, por ejemplo, el propio acondicionamiento de la casa, de las instalaciones, fue algo que tuvo siempre muy presente, tanto en las instalaciones para trabajar como en la propia iglesia de San Julián. Además, una cosa muy importante es que incorpora a la juventud a la agrupación de cofradías, es decir, que las primeras, quiero recordar, Fede, tú me puedes corregir, en el Monte Calvario, La comisión de juventud, la comisión de donde- juventud, cuando se empieza a rodar y ya cuando una vez ya está más consolidada empieza a invitar más jóvenes y ya empieza a hacerse dentro de la agrupación, es decir, que Pusimos en marcha esa comisión se ahí. puso en marcha. Claro, ahora que, por ejemplo, hemos visto la semana pasada en el encuentro diocesano de la juventud la participación de la agrupación de cofradías con uno de los talleres, eso ya en aquella época ya se inició y se tuvieron varias experiencias en ese sentido. Era un hombre de reto, sin duda alguna. Vamos a ver, un hombre que venía de un mundo, en la comparativa con otros hermanos mayores de la época, un mundo progresista, que incluso había militado en un partido de corte andalucista y tal. Que tiene que suceder a un hermano mayor de los de siempre, Triviño, con todo el respeto hacia esa persona que le tuvo, pero que hizo esa labor, que dio en el año 78 un pregón rompedor, absolutamente rompedor, un hombre además muy joven en esa época, con una valentía, porque Jesús para acertar y para equivocarse, valiente ha sido siempre, para las dos cosas, en su historial. Y por donde ha ido llegando, el bagaje que ha ido adquiriendo ha sido
brutal. Hasta hace 3 días que hablábamos con él, sus aportaciones eran vigentes. Tú tienes hoy, o tenías una conversación, como hemos tenido nosotros, con Jesús y con Paloma y os cuento también, pero en el caso de Jesús estaba al día y sus discernir nos podían abrir muchas, o podría abrir muchas mentes, ¿no? Yo creo que pocas personas con ese bagaje y esa impronta, ¿no? De manejarlo así, todo. De hecho, no sé si tú recordarás, Fede, ya siendo hermano mayor de Pollinica, él concibe, porque él llevaba una mente muy amplia, de hacer una basílica, una casa hermandad, una guardería y hasta, tirando un poquito, hasta vivienda en Calle Parra, porque llega a conseguir un solar, que de hecho conservamos en la agrupación de cofradía el proyecto totalmente íntegro. Claro, él tuvo que tocar a muchas puertas que ahí estaban, que por curiosidad pactó con los camiones que transportaban el cemento y decía, por cada 3 regalamos 1. Es decir, que eso como anécdota, pero tocó a muchísimas puertas. Lo que pasa es que era un proyecto de una envergadura muy grande, porque él también, yo pienso, en las conversaciones que tuvimos a lo largo de estos últimos años, pues también él me comentaba que él quería, digamos, tener más que una parroquia, una propia iglesia, donde por las alteraciones, que eso fue paso que después hablaremos a ir hacia San Agustín, ¿no? Pero San Agustín viene de él. Sí, pero antes él quería concebir en el barrio esa basílica, su propia iglesia, la guardería, porque claro, no olvidemos que Calle Parra, muchas familias trabajadores, muchos amparos, las mujeres tenían que también incorporarse al trabajo y los niños había que dejarse. Luego se hace un proyecto, en principio de una primera fase, para 80 niños. Luego el tema no cuajó, ¿no? Pero el proyecto era envidiable para la época. Estamos hablando del año 78-79, que ya quería hacer. Ya luego podemos hablar a continuación, ya de ahí puede saltar a San Agustín por otras connotaciones, ¿no? Pero él iba muy avanzado en esa época, ¿no? Son conocidos también los enfrentamientos que tuvo Jesús con la propia Iglesia. Ya no solamente por ese ambiente progresista en el cual él se movía, sino porque también le tocó una época difícil y de una iglesia que venía de donde venía. ¿Cómo se transmitía eso dentro de la agrupación? Iba a recoger un poco lo que estaba comentando José María y en esa línea, ¿no? Es que las cosas han cambiado mucho y el contexto no era de una relación favorable, cofradías, iglesia, entendiendo iglesia, pues sacerdotes, sí. El propio obispado, muchas tensiones y muchas complicaciones en las relaciones. Entonces él, eso como otros tantos cofrades de la época, pero él con ese espíritu combativo, con esas ideas claras y esa forma de ser, como decías tú, Rafa, pues lleva a ese confrontar, siendo él un hombre de iglesia y no desmarcándose nunca, pero sí que posicionándose y sobre todo, yo creo que estamos de acuerdo en que sobre todo defendiendo a las cofradías, poniendo en valor a las cofradías y poniéndolas en valor frente a unas críticas que era lo que en un determinado momento pues era la tendencia en cierto sector del clero, en cierto sector de comunidades cristianas, de grupos cristianos de la ciudad, que en ese tiempo de transiciones que él vivió plenamente, pues parecía que iban pues como acorralando un poquito a las hermandades, ¿no? Que no tenían la fuerza, la pujanza que pueden tener que en hoy. ese momento, sin haber todavía, desde hace muchos años, bases diocesanas, le pilla también el cambio cuando el obispado dice, señores, hay que hacer unas nuevas bases diocesanas. Pensar que la Iglesia también en esos momentos había quedado estancado en el tiempo. No había
incorporaciones de nuevas cofradías, le pillan en el año 76, no digo él, sino le pillan en el 76 la separación del Cristo de los Mutilados de la agrupación de cofradías, que eso después le repercute cuando es el presidente de la agrupación, que podemos hablar luego. Es un hombre que le pilla una década de los 70, 80, terrible, ¿no? Terrible. Uno de los... Bueno, hay muchos hitos, pero por ejemplo, y eso sí lo vivirías tú cercano a él, yo sé cómo fue después, es decir, la incorporación de la Reina de los Cielos. Él me decía una vez, lo comenté antes además, que él no entendía que habiendo acompañado a su madre en la pasión y muerte, no la acompañara en la resurrección. Eso era un poco la filosofía de la incorporación de la Reina de los Cielos como titular, cotitular de la agrupación de cofradías. Pero ¿cómo nace todo esto? Es uno de sus proyectos cuando llega a la presidencia de la agrupación de cofradías. Y desde un primer momento, esto se va a producir para el año 93, pero desde un primer momento está en el empeño, y además eso, cuando a Jesús una cosa se le metía en la cabeza y en el corazón, eso y Fede, era sobre para todo, adelante. y muy mariano, porque claro, Jesús era muy mariano. Y parte de su ser mariano y su devoción a la Virgen. Y esa idea la tenía clara desde un primer momento, ya lo que hacía falta era materializarla. Ahí está su idea de Álvarez Duarte, por supuesto el conocimiento, el círculo también con Lola Carrera, con todo ese conocimiento con Luis Álvarez Duarte, pues seguro que tiene que ver con la materialización del proyecto. Y es un proyecto que realmente es muy suyo dentro de la agrupación y de su labor como presidente. Él es quien lo lleva a cabo y da los pasos de una manera muy personal. Además, ¿verdad, Fede? Rafa, siempre, tanto Paloma como Jesús, Jesús como Paloma, siempre con la boca ancha, la Virgen, Reina de los Cielos, cuando llega por primera vez a Málaga, llega a su domicilio. Lo hemos visto en el documental del centenario. Llega a su domicilio. Sí, es un proyecto muy suyo, muy personal. Además, tan mariano era que yo recuerdo, a lo que hemos pasado muchas horas, muchos años en retransmisiones, él como hermano mayor, como presidente después, como expresidente, y me llegan a la memoria, ahora que habéis dicho que es muy mariano, yo le pregunto una vez, ¿cómo surgió el paso pollínico? Y él decía que él se imaginaba que estaba bailando con su madre. Con su madre. Y con su madre surgió el paso pollínico. Es que era tremendo. Sí. Es que era tremendo, ¿no? Cómo le surgían las cosas, cómo él iba enfocándola, ¿no? De hecho, uno de los premios nazarenos del año fue al paso pollínico. Una de las distinciones que tiene la cofradía fue esa. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Pues yo creo que fue sobre finales de los años 90 aproximadamente, 96, 97, 98, le conceden el paso Estamos pollínico. Hablando de adelantarse a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver en 10, 15 años, entre 10 y 15 años, pero es que sobre todas las grandes, por lo que estáis contando, todos los grandes hitos que se marcan, se adelanta en el tiempo. Una barbaridad. Como 10 o 15 años, o sea, tenía la capacidad de visión de futuro. Porque claro, eso que contabas de la basílica y la guardería, ahora entiendes perfectamente un niño, la guardería, claro, pero ahora, a lo mejor en aquella época no tanto. Ahora, claro, efectivamente. Es que de hecho, cuando Fede, tú te acuerdas que cuando él llega a la agrupación de cofradía, hoy podemos lucir, y está muy orgulloso del gran patrimonio histórico-artístico que tiene San Julián. Y eso es gracias a él, a su persona, porque cuando él llega, empieza a mover todo aquello, porque la Junta de Andalucía, su Consejería de Cultura, había parado esos proyectos de restauración porque no había fondos. Pero ¿cómo consiguen los fondos? Pues los fondos es porque al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, lo invita a una feria de Málaga. Y una vez que termina, no se iba a dejar que se fuera para Sevilla, sino va a San Julián. Le enseña cómo estaban las cosas, porque había 6 cuadros también muy importantes del siglo XVII, incluso los que había allí, de Niño de Guevara, que estaba todo parado. A las 2 semanas
se había ya activado de nuevo las subvenciones de la Junta de Andalucía para que se restaurara. Aparte, todo después lo que hace, que eso fue como historiador lo puede comentar más, todo lo que tenemos, porque después para el 75 aniversario encargan las pinturas Paco Hernández. Paco Hernández, tanto las del altar como las del coro. Que hay un patrimonio artístico. Los carteles. Los carteles. Empezando por el primero de Pedro Escalona, efectivamente, Barberán, una etapa también rica en los carteles, y todo eso es patrimonio. Es patrimonio. Como desde antes, además con una preocupación por la casa, que después, pues como todo, ¿no? Hay cosas que gustan más, hay cosas que gustan menos, cosas que se propuso, que él propuso, que llevó a cabo en aquella época con su equipo y que después pues se han renovado, se han modificado. ¿Te acuerdas que él propuso, eso ya no existe en uno de los patios, fue todos los azulejos con los escudos de las cofradías, el de la Diputación y el de Málaga? Bueno, después las cosas van cambiando, se van actualizando, pero eso es un proyecto que en su momento se llevó a cabo. ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando en el último tramo del programa de la figura de Jesús Saborido, aquí en 101 en Guión, hasta ahora. Pues continuamos aquí en 101 en Guión, el programa decano de la Semana Santa de Málaga. Seguimos hablando de Jesús Saborido, que fallecía la pasada semana. Vamos a incorporar a esta mesa, aunque vía Skype, esto que parecía lo de, yo lo he contado muchas veces, pero parecía que lo del Skype había quedado en el pasado y ha tenido que venir una pandemia para retrotraernos afortunadamente al Skype, que hay mucha gente que nos hemos visto en este tiempo trágico, nada más que por Skype, pero por lo menos nos hemos visto en las caras. José Luis Pérez Cerón, periodista y hombre de la Polínica. Buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? La figura de Jesús, tú la has vivido muy intensamente desde que eres niño de la Polínica, hombre de la Polínica, y has tenido muy cerca siempre a la familia Saborido Sánchez. ¿Cómo la recuerdas? Bueno, yo realmente a Jesús lo conocí de hermano mayor en el momento en que entró en la cofradía, y uno de esos momentos que se está viendo tanto ahora en redes, que fue aquel discurso que da en el 2000, en el año que no podemos salir, eso lo vivo yo como un hermano más. A partir de ahí vivo también la etapa en la que la familia Saborido pues está un poco fuera de la... Pero sí es verdad que el tiempo al final pone a todo el mundo en su sitio. Yo pude conocer a la familia un poquito mejor a partir de 2015, cuando salgo de la Junta de Gobierno. Y en ese momento pues conozco al Jesús que ya empieza a retomar los lazos con la hermandad. Sin embargo, me ha dado tiempo, en todo ese tiempo, a conocer mejor su figura, a investigarla, a meterme en el archivo y ver las luces y las sombras de su etapa de hermano mayor, porque bueno, evidentemente con casi 20 años dirigiendo la hermandad tienes tus cosas buenas y sus cosas. Y me hizo una imagen que no tenía tan clara, o que no teníamos tan clara en aquellos primeros años después de la intervención. Porque yo decía antes que, claro, ser hermano mayor de Polínica, siendo muy joven, y tener que dar los pasos en una nueva situación social en España, tuvo que ser muy duro, porque venía de suceder a Treviño, uno de los clásicos de los hermanos mayores de la época, ¿no? Una cofradía además que pasó de la tarde a la mañana. Este fue otro empeño de Jesús, ¿no? Y bueno, luego vinieron muchas cosas más. Claro, Jesús rehace una cofradía, bueno, no es que rehaga una cofradía, sino que continúa con una cofradía que tiene que entrar en una nueva etapa histórica de nuestro país, como es la transición democrática. Además, al poco de entrar el de hermano mayor, fallece don Francisco Treviño y, por tanto, cambia ya el panorama interno de la cofradía. Entran nuevas ideas, entra ese gran proyecto de encontrar primero pues, una iglesia nueva que no fuese San Felipe Neri, después llega el momento de San Agustín, salir por la mañana a base de enfrentarse a la agrupación y sobre todo gestionar una cofradía. He vivido también mucho de la buena voluntad, del trabajo de muchísimos hermanos que habían estado haciendo mucho por la hermandad, pero que no tenía esos recursos que quizá otras cofradías sí gozaban. Y hasta ahí, bueno, llegamos hasta el año 2000, que él termina como presidente del Consejo, empezando a trabajar en esa construcción del patrimonio en el que seguimos trabajando
para mantener. Jesús lo hace a través de muchísimas iniciativas, como la Navidad Flamenca, como los trofeos de Polínica de baloncesto, como la subasta de joyas y cuadros. Todo eso es porque él se empeña en hacer mejor su cofradía. Y lo intenta hacer mejor su cofradía siempre porque ama a su cofradía. Entonces, a partir de ese concepto de amor a tu hermandad, es como se puede hacer todo lo que se ha propuesto. Pero yo recuerdo, José María, si no me equivoco, alguien nos ha contado, yo creo que tú estabas delante, o no sé si ha sido aquí en el programa, que Triviño le da el testigo directamente. Sí, bueno, de hecho le dice, oye, tú vas a hacer hermano mayor, estaba estudiando en Granada. Entonces, pues claro, cuando le dice eso, le dice, oye, mire usted, don Francisco, es que me acabo de casar con Paloma y estoy ejerciendo la carrera, ya estaba ejerciendo la carrera. La contestación de don Francisco es decir, bueno, si yo cuando estaba de profesor en la Ave María he sido hermano mayor, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Esa es la contestación de don Francisco Triviño. Y claro, ante esa contestación, creo que don Jesús Saborido poco pudo decir. Acepto el cargo de hermano mayor. Una cosa, José Luis, lo primero, gracias por facilitarnos la mayoría de las imágenes que estamos viendo. Sí, todo esto del archivo de Polínica. Que nos ha facilitado José Luis para poder montar este programa. Pero ¿cómo se está viviendo en el interior de la cofradía el fallecimiento de Saborido? Pues supone un cierre de un ciclo por una parte, porque es que casi entendíamos que Jesús era eterno. Es decir, aquí se ha vivido con Jesús Saborido 50 años como hermano, trabajando constantemente, quitando lo que he dicho antes, la etapa en la que estaba fuera de la hermandad, pero teníamos toda la idea de que, bueno, que era alguien que iba a estar ahí siempre como referente. A partir de ahí te tienes que plantear que la vida en la hermandad tiene que seguir avanzando, pero que tenemos que ver todo lo bueno que ha dejado, todo el legado que ha dejado, y cuando vengan nuevas generaciones explicarle quién era Jesús Saborido. Personas que estaban trabajando por su cofradía, que la amaba, que tuvo el coraje de enfrentarse a un obispo, en ese caso Busarray, a un presidente de la agrupación como Fernández Berni, para imponer su idea de alguna forma, no imponer en el mal sentido, sino el llevar a cabo un momento que fue al final la transformación de la cofradía, que es el salir por la mañana. Ese coraje y esa valentía y ese querer negociar y ese querer seguir trabajando es el que tiene que imperar en una sociedad en la que mucha gente está en las cofradías por el hecho de que se le vea o que se le reconozca a Jesús, y probablemente le haya faltado algún reconocimiento, no vamos a negarlo, pero siempre estuvo ahí trabajando, y creo que ese es el espíritu que tenemos que tener todos los hermanos, trabajar por nuestra cofradía y ya que venga lo que tenga que venir, aunque sea a veces el que aparezca simplemente en el renglón de un libro porque formaste parte de una junta de gobierno. No, es que no se viene aquí a ser recompensado, se viene a trabajar y a luchar y a dar lo mejor de ti. Bueno, pues abrimos la mesa. Tenemos a José Luis en el Skype y tenemos con nosotros a Federico Fernández Basurto y a José María de las Peñas en la mesa. Otro de los momentos importantes a los que no estábamos acostumbrados porque no había pasado un acontecimiento de tal enjundia como el 75 aniversario de la agrupación de cofradías. Estaban todo el mundo, los de dentro y los de fuera, como tal. Repartió el trabajo y estuvo encima de todo y sorprendió a esa Málaga desconfiada, ¿cierto? Tú estabas muy dentro de... Sí, estaba en el equipo que estuvo preparando todo aquello, y él lo que tenía claro y nos transmitía es que había que hacer una gran celebración, que aquello había que celebrarlo en condiciones. El 25 aniversario de la agrupación de cofradías pasó casi en su momento sin pena ni gloria. Cuando nos metemos en el archivo y buscamos qué se había hecho, pues apenas fue un día de celebración, la época. Era la época, la comida familiar, ¿no? Pues, prácticamente, sí, ¿no? Sí. Prácticamente. Y el 75 aniversario tenía que ser una gran celebración, pero además él tenía una serie de cosas claras. La agrupación tenía que ser una entidad reconocida en Málaga y valorada en Málaga. Y el momento de la Semana Santa, que en aquellos años 90 pues estaba en un periodo de crecimiento, de auge, había que ponerlo en valor. Y se desplegó un programa en el que, por supuesto, él repartió juegos, pues
recuerdo que a mí me tocó más la propia confección del programa y el libro del 75 aniversario. Carlos Ismael estuvo con aquella exposición de los tronos y con el catálogo. Hubo una serie de actividades muy amplias, ¿no? Mesas redondas, el pregón del 75 aniversario, pero él estaba presente en los grupos de trabajo, estaba en todo. A mí me llamaba y quedábamos para ver cómo iba avanzando el libro, para ir viendo las pruebas, los capítulos. Es decir, la implicación, el compromiso. De hecho, era Fede, total. ahora que tú dices eso del libro, quiero recordar, ahora que tú lo estás, son cosas que ya hace muchos años te vienen a la cabeza, y yo recuerdo que normalmente cada día venía un autor, ¿te acuerdas? Ya al archivo. Y siempre lo que hacía Jesús Saborido, antes de ir a su despacho, pasaba, Fede, y los que estábamos allí, ¿qué tal va el libro, el capítulo, ¿no? Porque hubo una serie de historiadores que cada uno recogió su capítulo. Y ahora que tú lo estás diciendo, qué buen ambiente había allí en esos momentos, todos aportando para el libro, todos con mucha ilusión. Y sobre todo él transmitía que cada vez que llegaba por la noche, tarde-noche, lo primero era la visita al archivo, a ver al responsable, lógicamente, a Fede, y a los que estábamos allí acompañando a Fede, ¿no? Y con cosas que llamaron la atención, aquella exposición que se hizo de los tronos en la catedral, después con el regreso de los tronos a su respectiva sede, y aquel paso de la Virgen de Servitas de Murcia, que fue un empeño personal y una gestión. Pues que a veces él hacía las cosas y esto como lo ha sacado adelante. Y sobre todo muy estudiado, porque te acuerdas, Fede, cuando él coge el cartel que iba a representar el 75 aniversario de la agrupación, que era un cartel, tiene una anécdota muy rápida, os lo voy a decir, porque ese cartel le pertenecía a la Archicofradía de la Sangre. Lo que pasa que en aquella época las casas hermandades, tanto de la Archicofradía como Pollénica, lo teníamos en la Plaza Montaño, donde había un bar muy famoso que se llamaba El Trompi, y estaba después la panadería Mato. Bueno, pues yo no sabría decir, pero ese cuadro lo saca Jesús Saborido del cubo de basura, del camión de la basura, casi destrozado. Él se encarga, eso no lo sabíamos ninguno de los cofrades de la Archicofradía. Al cabo del tiempo sabemos que él lo restaura, que él lo lleva a su despacho, que preside durante muchos años su despacho. Y él piensa, junto con todo su equipo, que ese cuadro estaba dedicado al primer presidente de la agrupación de cofradía, que era don Antonio Baena Gómez, en el año 25, por un pintor, quiero recordar, don Enrique Quesada, que no era ningún pintor reconocido, pero que sí pues plasma, digamos, a su presidente de aquella época, y todo muy pensado, pues quisieron de presentar ese cuadro, que recordábamos la figura del primer presidente, que era don Antonio Baena, luego fue un éxito. Ese cuadro, afortunadamente, yo fui a su casa para pedírselo y estuvo expuesto en el 500 aniversario de la Archicofradía de la Sangre. Ese cuadro tiene su historia, ¿no? José Luis, cuando quiera puedes intervenir, ¿eh? Que estaba pensando que incluso en esto de adelantarse a su tiempo, podríamos decir que el 75 aniversario fue la primera magna que se vio en Málaga. Sí, a su manera, pero lo fue. Fue la exposición en la catedral y en distintas sedes, un catálogo que se hizo interesantísimo. Que lo hizo Juan Antonio Sánchez López. Lo hizo Juan Antonio Sánchez López. Además, lo que tú decías de la cofradía de Servitas, de la angustia de Murcia, es que además rompió, porque nosotros no estábamos acostumbrados aquí en Málaga a ver a los horquilleros. Y ellos se fueron. Yo le hice una entrevista en un programa especial que hicimos del guión de la época del 75 aniversario, se quedaron sorprendidos, claro, las maneras y los modos de llevar allí, los pasos de allí, a los tronos de aquí, cuando vieron esas moles, entrar por la catedral, meterse, se quedaron asombrados y se fueron más que contentos, y los malagueños nos quedamos asombrados con lo que vimos en las calles. Claro que gracias a ti, que nos dejaste para el archivo para poder pasar en sistema V al digital, tenemos las dos películas del 75 aniversario. No sé si lo recuerdas tú, Rafa, que nos las editas allá a la agrupación, y gracias a Dios podemos conservar esas películas. Fueron dos momentos, ese momento de aquella exposición con la procesión que fue asociada con el regreso y tal, y después en diciembre con la Reina de los Cielos desde la catedral,
que se celebró allí bajo palio, la Inmaculada y volvió a San Julián en su trono. José Luis. Es verdad que del 75 aniversario poco puedo hablar. Más que nada. No, porque tú eras muy jovencito, pero bueno, tira de archivo porque se te da muy bien. Sí, es verdad que ese tipo de iniciativas como la del 75 aniversario las plasma también y se relaciona mucho con el 75 aniversario de la Hermandad de Pollénica, porque Pollénica es un año posterior en cuanto a la aprobación de estatuto a la agrupación de cofradías. Entonces, ese mismo modelo que aplica en el 96 y 97 a la agrupación lo hace después con la primera extraordinaria que tiene la Virgen del Amparo. Digo la primera porque supongo que vendrán más. Pero ahí tenemos un referente también, como la Virgen del Amparo también salió en una fecha además cercana a Navidad, con las luces de Navidad volvió a montar un tinglao en pleno otoño y esa misma idea y ese mismo concepto se lo traslada a la cofradía. Hace la exposición en San Agustín con los tronos completamente. Presenta el segundo libro que hay histórico de la cofradía, que además se repasa el 75 aniversario de la cofradía y 50 de la Virgen del Amparo. Y con esa fusión o con esas ideas, pues consigue llevar a la cofradía hasta el final de su mandato real, que es el año 98, cuando ya se convocan las elecciones. Es el final de su etapa dentro de la agrupación y de la cofradía, pero ¿qué final? Es decir, que consiguió dejar, en qué posición llegó a dejar la cofradía y en qué posición llegó a dejar sobre todo la agrupación. Sí, porque hay una cosa muy importante, es decir, y yo presumo de edad, pero también tengo que presumir de edad y de experiencia, ¿no? Y del grado de conocimiento que me ha dado el estar 40 y tantos años en esto de las cofradías y hermandades. Y es que se habla mucho de la impronta que tenía, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, que él se granjeó en su vida por esa impronta y por ese amor tan desmedido hacia las cofradías. Y cuando estuvo en la institución, por plantear ante la ciudad, en la sociedad malagueña, la institución de agrupación de cofradías como no estaba antes, porque veníamos de donde veníamos, porque se tenía que gestionar otras cosas, y a él le tocó gestionar eso y lo gestionó. Incluso con enfados personales, y él estaba defendiendo una causa, no estaba defendiendo su causa. Y yo sé de muchos trajines. Porque una persona también con un temperamento, con un carácter fuerte y sobre todo cuando él estaba convencido de algo, pues... De eso creo que José Luis lo comentaba hace un momento, cuando quiere salir por la mañana, estaba Francisco Fernández Berni, se separa de la agrupación. ¿Se desagrupa? Se desagrupa, es decir, que el carácter era fortísimo. Claro, después ya todo vino a la normalidad, pero es que él tenía las ideas muy claras y luchaba por una cosa. Yo creo que, aparte del temperamento, bueno, no lo he conocido tanto personalmente como vosotros, es evidente, pero yo creo que es alguien que ha sido fiel a su idea, siempre. Sí. Y entonces nunca se ha traicionado. Al no traicionarse a sí mismo, tú tienes eso que exponerlo a los demás y entonces vas de frente. Esto es lo que hay, para lo bueno y para lo malo. Eso le ha acarreado cosas muy buenas y cosas también en lo personal muy tristes, ¿no? Evidentemente. ¿Tú querías hablar, José Luis? Era Mora. Ahora Mora. Sí, simplemente. Sí, dime, José. No, simplemente es verdad que perdón, ¿te puedo preguntar una cosa, José Luis? José Luis, lo que tienes detrás no serán las cajitas de las túnicas de Pollénica, ¿no? Claro. Porque es que la estoy recordando los que hemos subido arriba. Perdón, pero es que me estaba acordando de la época de la Torre de Don Francisco, claro. Son reales, miren, no un fondo. Todas. Sí, continúa, José. Perdón. No, simplemente que es verdad que Jesús, en una de las cuestiones que se ve en la cofradía, cuando llega la intervención episcopal, esa situación interna de la cofradía no es óptima. Sin embargo, han tenido que pasar 15 años, o tuvieron que pasar 15 años para que se pudiese recuperar su figura, por una parte, y todo su entorno. Que la cofradía cerrase una herida que al final fue dolorosa y que yo creo que incluso ha llegado a lastrar un poco la historia de nuestra cofradía. Que las cofradías tienen ese defecto, que hay gente que piensa muchas veces más en
en sí que en lo que a la cofradía le puede aportar y se crean estas divisiones, pero si hemos conseguido cerrar esa, ya cualquiera que venga se puede solucionar dialogando. No necesitamos ni otra intervención, ni creo que tenga una cofradía que llegue a este punto. Al final lo que a mí me queda... Al final estuvo otra vez aquí Jesús, que estuvo viviendo de nuevo la cofradía y yendo a la iglesia de San Agustín, reencontrándose con la Virgen, estando ya, en estos últimos meses pudo estar con la Virgen y pudo tenerla al lado, pues esa satisfacción que se llevó. Y todo lo que se quedó atrás, que fuese negativo, pues ha desaparecido, o está desapareciendo, ¿no? Estamos dejándolo como parte de la historia, pero no como parte de nuestra realidad. Mora. No, iba a comentar, a reír un poco de lo que estabais hablando. Que de lo poco que conocía a Jesús y de las intervenciones que estuvimos con él, me pareció siempre una persona que era muy incómoda en el sentido de que tenía su forma de pensar y no agradaba al otro, pero ni siquiera ni como hermano mayor, ni como presidente de la agrupación, ni siquiera en una entrevista. O sea, él traía su forma de pensar, pero sí que era una persona que no era excluyente. Es decir, tienes ese poder de incluso llegar a convencerte, de llegar a que puedas empatizar incluso con su forma de pensar, pero no era insultante en ese sentido. No sé si me explico lo que... Jugaba muy bien y yo tengo dos anécdotas que, si me lo permitís, yo estoy más en ese bando de los... De los vacunados. Venga, dilo, de los vacunados. Está loco por decirlo. Casi colocados por edad. Menos Federico, que es más joven que nosotros dos. Pero Federico está vacunado también. No, decía, yo tengo dos anécdotas de cómo, sin ponerte mala cara y tal, pero... No, te pegaba un guantazo. A mí me dio, que yo recuerde, dos al menos, en televisión. Una de ellas, cuento yo una anécdota infantil de mí en aquel tiempo. Plantear eso. Cuento yo que yo vivía cuando chico en el Molinillo, que fui a San Felipe para ver si podía sacar a la Pirinica y no había túnicas para sacar a la Pirinica, yo me quedé con esa gana y tal y cual. Lo cuento como anécdota, dice, en directo, en el programa, dice, bueno, pues como de pequeño no pudiste sacar a la Pollinica, te invito a que vayas debajo del varal del Señor esta próxima Semana Santa. Y tuve que sacarlo. Pero que te lo plantas, sí. Otra cosa, ¿os acordáis de los programas esos que invitábamos a todos los hermanos mayores de balances de la Semana Santa y tal, que ahora lo hacemos en otro formato, ¿no? Pero entonces era aquí, levantaba la mano uno, le pasaba el micrófono. Bueno, pues uno de esos debates pues pasó por diferentes días. Primero lo hacíamos el sábado antes del domingo de resurrección, después el domingo por la tarde, después lo pasamos al lunes ya definitivamente porque venían los hermanos mayores del almuerzo después de la resurrección, pidieron, por favor, Rafaelito, cámbianos esto. Pues cuando era durillo, era durillo. Y no en las mejores condiciones. Pero iban todos. Entonces, cuando hacíamos el debate ese, un sábado, antes del domingo de resurrección, le digo yo, bueno, presidente, un balance de la Semana Santa. Dice, no puedo hacer balance de la Semana Santa porque hasta mañana no puedo hacerlo porque mañana cuando el Señor sale resucitado. ¿Y tú qué le contestas? Y no me hizo balance. Al final yo tuve que reflexionar y pasarlo al día adecuado el lunes. Además, era tan fuerte el carácter como lo que tú decías. Ahora, yo recuerdo un día en su despacho, me contaba, digo, oye, ¿qué tal cuando tú fuiste mayordomo del trono? Dice, pues te voy a contar una cosa tal y cual. Bueno, resulta que antes de los niños del trono, vaya, la gente que nos incorporamos, mi generación, ¿no? Resulta que iban las cuadrillas. Bueno, pues él un día se quitó eso de mayordomo de trono y se mete como una de las cuadrillas más dentro de, porque decía, qué raro que se rompen los varales. Bueno, pues resulta que los hombres de trono, él se metió como un hombre más de trono y los varales se rompían para poder cobrar más, porque se retrasaba en el tiempo. Cuando él se dio cuenta, montó un pollo del carajo. O sea, ¿quién le dijo, cómo intuyó él de que los varales no se rompen así por la buena? Y se mete con la cuadrilla y dice, hombre, es que estáis rompiendo los varales para cobrar más. Quiero decir que el señor de la Pollinica se compromiso ese año, pero luego estuvo varios años sacándolo. Sí. Que, por cierto, tenía, y es uno de los que me enseñó, a un ex hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, al lado, llevando el varal de la Pollinica. Nos queda muy poco tiempo. José Luis, últimas palabras.
Pues poco más, hombre, aquí que sigamos recordando su legado, que no se nos olvide quién fue, que podamos agradecer todo lo que ha hecho y todas aquellas cuestiones que de aquí en adelante podamos seguir trabajando por recordar su legado y por poner en valor lo que ha hecho por Polínica, que seamos capaces de hacerlo con la máxima unidad, que es lo que al final tenemos que pretender. Y con la tranquilidad, eso sí, de que la Virgen del Amparo está junto a él, que no le ha soltado, porque no le ha soltado en su enfermedad y no lo va a hacer ahora. José Luis, muchas gracias por tu intervención en el programa Guión. A vosotros. Porque Jesús te nombra a ti pregonero, ¿no? No. No, ¿quién te nombra? A mí me nombró Clemente. Clemente, vale. Te iba a preguntar que cómo lo cuentan, pues cada presidente tiene su manera, su bar y su sitio donde contarlo. Hay momentos de los últimos años de Jesús en la agrupación con un ambiente enrarecido, ¿no? Sin contar, porque no es el momento, que al final termina con dos candidaturas, una de él y otra de la que ganó al final, que es solo de Zaldibar. Hubo un tiempo de cierto divorcio con ciertos hermanos, pero luego hay reconciliación al paso del tiempo, porque es verdad que el tipo casi todo lo cura, ¿no? Y luego al final las cosas vuelven a ser a su sitio, Fede. Yo creo que con el paso del tiempo, y eso además antes creo que ha sido José quien ha dicho, bueno, el tiempo pone las cosas en su sitio, con el paso del tiempo, pues eso se superan desencuentros, por supuesto, pues diferencias de criterio y discrepancias, pues existieron y llevan a una situación, pues, como tú decías, con un clima de tensión. Pero después del tiempo, pues él vuelve otra vez a la agrupación a participar en actos y a estar presente junto con otros expresidentes, medallas de oro, y esa vuelta es algo que también a la propia institución, pero sobre todo a las personas, pues le alivia, le reconcilia y hace que se tenga esa sensación de, bueno, pues ha habido pasos adelante, se han superado historias del pasado y esas tensiones, que lo que se produce, se ha producido, eso no se puede negar, pero... Eran muchos años y muchas tomas de decisiones y eso al final baja, pero en cualquier sitio, claro, en cualquier momento. Bueno, pues alguna cosa... Yo sí quiero decir una cosita, pero al final ahora, pero después de ello. Bueno, yo decir una cosita, porque eso sí, también hay que comentarlo, aunque no estaba nadie presente, pero sí, yo recuerdo que charlando una vez con él, porque desgraciadamente todo lo que sucedió entre Obispado, Jesús, todas esas, bueno, que no cabe de señalar ahora aquí, pero bueno, fue un proceso, yo creo que fue muy duro para él personalmente, pero yo recuerdo que en cierta ocasión me decía, oye, José María, ¿sabes que he tenido una cita con don Antonio Dorado, que en paz descanse? Y él me dijo, don Jesús, siento mucho y creo que estaba equivocado. Yo no estaba presente, pero sí recuerdo yo que tomando un café con Jesús, digo, bueno, al final, ¿te quedaste contento? Dice, sí. Eso me valió por todo lo sucedido durante tantos años, que no creo que a nadie le guste toda esa dinámica que se montó ese tema, ¿no? Pero don Antonio Dorado, que en paz descanse, a él personalmente, y siempre lo decía así, me reconoció que yo en parte algo llevaba de razón, ¿no? Eso sí me gusta dejarlo ahí porque en otro momento, en otro lugar a lo mejor no se puede decir, pero aquí creo que sí. Yo es un mensaje a la jefa de la familia Sánchez Saborido y por supuesto a todas las niñas, a Macarena, a Amparo y a Paloma. Vuestro padre se merece un libro y la mejor que lo puede contar es doña Paloma. Así que es el momento, porque después llegamos los archiveros y vamos a guardar cosas y resulta que nos falta la mitad de la historia. Entonces es el momento, manos a la obra. Muy bien, pues bueno, ya lo iba a contar, pero ya lo cuento. Hubo una época en la que se colaba el tema del pregonero, se colaba siempre por el mismo camino. Y nos quedamos... ¿Como ahora? Sí, bueno, nos quedamos así. Entonces, el año tuyo, el año de Fede,
yo le decía al presidente, mira, que es el mismo día que vais a dar a conocer quién es el pregonero y yo tengo el programa esta noche, yo lo grabo. Dice, mira, yo te lo voy a decir, yo voy a tener la reunión a las 8:30, la vamos a dar a conocer, tú tienes el programa a las 10 de la noche en la época pasada, la vamos a poder decir. Fue el primer año que pudo decir, y además me sentí muy orgulloso, porque le pregunté, bueno, ¿y quién es? Y me dice, tu hermano mayor. Y ya, sí, me dijo Federico, y lo que podía decirlo. Y esa noche lo dimos nosotros por primera vez y me alegré mucho de ser yo el que pudiera decir que el pregonero, el primero que iba a decir que el pregonero de la Semana Santa del año siguiente iba a ser Federico Fernández Basurte. Pues Fede, cuenta eso, cuenta esa anécdota siempre cuando no hay cámara y además cuenta que una de las cosas más bonitas que le ha pasado a él es acompañarte todo el rato durante el pregón. Es que fue muy bonito. Todo el es ambiente que él se cuenta creó. con orgullo. Fede dijo que yo estaba allí. No, sí, es verdad, había mucha gente, mucho barullo, estaba nervioso, como es normal tal y cual, y venga, y salí, no, Rafa se queda. Un trocito de ese pregón. Eso no lo guardamos. Eso no lo guardamos. Tenemos luego una de ir en motocicleta del edificio Galaxia. También esa hay otra. Esa es otra. Para poner en marcha el vasito corto. Hay muchas, porque son muchos los años que hemos convivido. Por cierto, que Jesús también abrió la puerta de las cofradías en la feria. En la feria, en la feria, exactamente. Justo antes de lo que has contado tú de Manuel Chávez. Que me van a... Ya, vale. Fede, muchas gracias. José María. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima semana, Morán. Hasta la próxima semana. Yo hubiese pagado en el momento que se tiene que haber el enfrentamiento con el mutilado. Yo hubiese pagado por verlo. Pero lo puedes volver a recordar porque nos lo explicó en el programa. No lo contó. Raquel, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. A ustedes, gracias como siempre por su fidelidad al programa decano de la Semana Santa de Málaga, aquí en 101. Desde aquí, nuestro corazón, nuestro cariño hacia la familia Saborido Sánchez. Y gracias, Jesús, por tanto y por todo. Hasta la próxima semana. Buenas noches.